en el programa que habla sobre la proyección europea de Miguel Romero Esteo. Y fijaros, este tema realmente lo desconocíamos porque teníamos noticias de contactos que Miguel tenía con algunos intelectuales, artistas, creadores europeos y americanos, pero eso no... Pues afortunadamente la investigación sobre Romero Esteo acaba de coger otra dimensión y eso es lo que más nos satisface a todos los seguidores de Miguel y los miembros de este colectivo, de esta asociación Romero Esteo. ¿Por qué? Pues porque él es investigador, bueno, aparte de profesor en secundaria, es un investigador nato. Yo siempre le presento con cierta dureza cuando digo esto porque los ejemplos que me ha dado es, como solemos decir así de manera muy coloquial, perro presa, ¿no? Es decir, se plantea que necesita un papel y ya da todas las vueltas que tenga que dar, hace todo lo que tenga que hacer, que pum, 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 consigue. Han empezado a aflorar datos, por supuesto, objetivos, todo demostrable, todo con papeles por medio, sobre Miguel. Y entonces aparece esa dimensión europea ya con argumentos. Ya no son anecdóticas, ahora hay una argumentación mucho más sólida. Por eso le propusimos que estuviese aquí y que la investigación que él está llevando a cabo nos la mostrase. Porque vemos fundamental precisamente esto, ¿no? Es decir, saber que esta persona sobre la que estamos trabajando no es lo mismo un alcance corto que un alcance largo. Entonces, vamos a ver un poquito. Mentira, que un sábado por la mañana no tenéis nada mejor que hacer que estar aquí escuchando este rollo, ¿no? Ha sido debate últimamente si el capital cultural cotiza a la baja, pero a la vista está, pues que no, ¿no? Por hilar esta comunicación con el otoño anterior, donde ya se hablaba un poco de la dimensión europea de la obra de Romero Esteo, me sirve el lazo de unión. Esto ocurrió hace casi un año en el cementerio inglés, por la clausura del quinto otoño Romero Esteo, donde Andrés de Jerez presentó, creo que en primicia, ¿no? La versión musicada de la Hierofanía de los Moriscos y el Gran Expolio, un poema de Miguel, junto a Califato del por 4, cuyo videoclip se presentó el 29 de febrero de este año. Y que bueno, creo que tenemos que alegrarnos de que el vídeo de Juan Escribano haya ganado en el Festival de Cine Flamenco de Granada el premio del público y la mención especial en el Festival AMUA de Hondarribia y Ponterrabía, ¿no? En español. Sí. O sea, Miguel sigue ganando premios después de muerto, ¿no? Como el FIG y estas cosas. Como introducción, voy a empezar por los fracasos. Dice Rafa que es un perro de presa, pero bueno, de vez en cuando se escapa alguna. Esto es una entrada del blog, la necrológica que le dedicó Sergio Arce, escritor, a Miguel. No me interesa tanto el primer párrafo, sino el segundo, donde dice que Salman Rushdie estuvo en casa de Miguel y se quedó una semana. Hasta donde yo he llegado, Salman Rushdie entró por Málaga en el año 90 y fue Muñoz Molina quien lo estuvo guiando por Granada. Pero hasta ahí he llegado, con lo cual tampoco sé si esto es fiable o no. Entiendo que si la fuente es Miguel, sí, ahora diré por qué. Un poco antes, esto es la crítica de... Bueno, imagino que no voy a leer el texto porque se podrá ver cuando se difunda, ¿no? Esto es la crítica de Ernesto Parra a dos libros de Miguel, La Parafernalia y Pizzicato, que salió en Nueva Estafeta. Perdón, Vodevil y Pizzicato. Lo que me interesa de nuevo es el cierre de la crítica, donde se habla de que Octavio Paz es feligrés de Romero Esteo. En el archivo de México de Octavio Paz no saben nada. Se ve que todavía están catalogando los papeles del archivo del Nobel. Sí que es cierto que Octavio Paz pudo tener algún contacto mediado por probablemente Siegfried Unsal, que era director entonces de Surkamp, con quien editaron los dos. No obstante, la respuesta de Romero Esteo pues, fue un poco furibunda porque al parecer no le gustó la crítica, entre otras cosas porque Parra no entendió bien y vinculaba la grotescomaquia al esperpento, cosa que Romero Esteo dejó escrito por carta a Wellsworth que no tenía nada que ver, ¿no? De hecho,
Esta es una de las partes que a Romero Esteo le costó mucho tiempo y disgusto en la respuesta crítica, que la mayoría de las veces no supo entender, ¿no? No obstante, casi siempre que Miguel da una información, sea oral, sea por escrito, tiene todos los visos de veracidad, en el sentido de que quien recuerde las conversaciones con él recordará que siempre le habrá dicho, lo mejor que Arrabás ha hecho ha sido un libro donde tiene un poema aquí y en la página siguiente una foto gigante de Arrabás con la picha afuera, los huevos, no sé cuánto. Parece que eso no existe, pero efectivamente el libro existe. Me ha costado Dios y ayuda a dar con él, pero el libro de luego es terrible. Solamente una edición alemana de sonetos, que no sé hasta qué punto puede ser fácil o difícil de encontrar, pero bueno, existe. Y precisamente la atribución es mía de que esta biografía personal sea para el programa de la Bienal de Venecia. Lo interesante es que Miguel dice de sí mismo que vive en París la experiencia de mayo del 68 y también decía oralmente que la vivió en casa de Arrabal, con lo cual sí que hay una conexión ahí que creo que habría que trabajar. Entonces, bueno, esta imagen es un poco menos desagradable, ¿no? El año 69 probablemente es clave para la proyección internacional de Romero Esteo, en el sentido de que al mismo tiempo está jugando con dos barajas. Le escribe a Jonathan Close, la agencia editorial de Londres, y a Suhrkamp en Alemania. Sería interesante, en la carta de arriba, Verónica Silver, editora entonces, saber quién es este Geoffrey Strachan. Aparte de porque, bueno, estaban pensando en el traductor de Lorca para el inglés, finalmente esa conexión no salió. Y Unseld también menciona aquí, pues, aparte de a Martin Balsar, ¿no?, a Kurt Meyer-Clason, que fue quien finalmente tradujo Pontifical al alemán para Suhrkamp, después de que Hans Magnus Enzensberger declinase la oferta que le hizo Unseld, porque decía que en ese momento tenía 3 proyectos al mismo tiempo y no se atrevía con la lengua de Pontifical. De hecho, hay una correspondencia que debió de ser enorme. Si se conserva la correspondencia de Meyer-Clason, sería interesante ver hasta qué punto Romero Esteo fue añadiendo nota a la traducción, editando su propio texto, etc. Sin salirme de aquí, el primer texto en español que habla de Romero Esteo como autor teatral sale al año siguiente, en el 70, en Informaciones, donde declara Juan Pedro Quiñonero, leo: un buen día decidí intentar nuevos caminos. Aproveché las vacaciones de un amigo inglés y entre los dos sacamos una traducción funcional de la obra pontifical, una traducción de emergencia al inglés. Luego, con la ayuda de unos amigos alemanes, seleccionamos 2 editoriales de calibre y envié el original traducido. Resultó bien. Las 2 editoriales se interesaron rápidamente. A continuación vino algo así como una escalada competitiva por los derechos de traducción y representación. Ojo aquí a lo de escalada competitiva. Fue caer en un mundo del que yo no tenía ni la más remota idea. Derechos mundiales y todo eso. Por fin me decidí por la Suhrkamp Verlag porque tiene la exclusiva de Brecht, Peter Weiss, Samuel Beckett, Peter Hanke, etc. Ya dice Unseld en su carta que muchas de las consecuencias que pueda tener la obra de Romero Esteo tendrá que ver con su versión escénica en lo internacional. Y por eso, en esa entrevista de Informaciones, declara, esto quizá la letra no sé si se ve bien, pero que el señor Suhrkamp, entendiendo a Siegfried Unseld, me decía que andaba gestionando incluir el Pontifical en la Olimpiada del 72. La alusión que hace Romero Esteo es al Olympische Spielstraße, a la calle de la representación de la actuación, ¿no? Unos actos en paralelo que había durante la Olimpiada, donde se representó el Gran Magic Circus de Jérôme Savary, que Miguel Romero Esteo reseñó después, en agosto del 75, ¿no?, para un Nuevo Diario, el Teatro de Marionetas de Estocolmo, en fin, y una serie de actos que fueron suspendidos, estas notas de la propia Olympische Spielstraße, pues por los tristes atentados que se sufrieron en Múnich, ¿no? En ese mismo artículo, lo digo porque me parece el germen de algo muy importante,
Casi tenemos la propuesta estética de Romero Esteo. De hecho, el título de esta comunicación está sacado de aquí, ¿no?, de la segunda línea. Por no repetir lo que ya se puede leer, Óscar Cornago creo que lo entendió muy bien en la monografía que le dedicó a Romero Esteo y la estética de la modernidad, ¿no?, que hemos leído aquí, creo, casi todos. Una cita breve: la recepción de la obra de Romero Esteo, como la de otros renovadores del momento, sufrió pronto la incomprensión, esta palabra quizás clave, de unos y otros. Una ideología conservadora inteligente podía llegar a elogiar la novedad de su lenguaje, pero siempre como experimento formal sin trascendencia política, mientras que las posiciones dominantes de la izquierda política, encerradas a menudo en unos estrechos horizontes intelectuales, no podían admitir una postura estética que superaba, también muy bien visto aquí, los planteamientos del arte social comprometido al uso. En esta difícil tesitura, con el San Benito de autor de izquierda de tendencias formalistas que llegaban a cuestionar su compromiso, hunden sus raíces las estéticas de Romero Esteo en permanente conflicto con su contexto cultural inmediato español, pero en profundo diálogo con el pulso intelectual más inquieto de Occidente. Óscar Cornago habla de una simbiosis entre vanguardia y barroco, ¿no? Otro proyecto fallido, es decir, esto por desgracia va a ser una historia de fracasos, ¿no? Bueno, ya decía Karl Jasper, ¿no?, en un texto que se llama Lo trágico, que la grandeza del hombre se manifiesta en el fracaso, ¿no? Y no vamos a traer a colación la cita de Becker, da igual, fracasa otra vez, ¿no?, o inténtalo otra vez, vuelve a fracasar, ¿no? Pérez Coterillo, en los comentarios de la primera semana del Teatro Español de la Sorbona, donde, bueno, ya se habló también el año pasado de qué pasó con Ditirambo, ¿no?, y cómo fue la participación de Romero Esteo, menciona que Pontifical se va a estrenar casi en versión de ópera, al hilo de lo que escuchamos también el jueves de boca de Juan Gavilán, ¿no?, que Tartessos probablemente tenga vocación más operística que propiamente dramatúrgica, ¿no?, en la inauguración del Gran Teatro de Basilea dentro de unos meses. Es una pena que no se conserve nada de este proyecto, o al menos hasta donde yo he rascado no he conseguido, porque en una carta a Francisco Ruiz Ramón, que es casi un año anterior, el 16 de marzo del 72. Esta carta se conserva en la Fundación Juan Marc de Madrid. Escribe Romero Esteo: Pontifical está en la Surcam gestionando el estrenarla en otoño de 1973 en un teatro inmenso que andan construyendo en Basilea. Irá, a lo que parece, con la inauguración del tal teatro. También la están estudiando con vistas al montaje, es tremendamente difícil y habrá que hacer cortes en coro y diálogo, los primeros directores alemanes del momento. Bueno, todo esto ya se lo sabrá usted, posiblemente de memoria, porque se lo habrán dicho seguro López Mozo, y Ruibal, y Matilla, y tutti quanti, ¿no? En el Archiv Theater Basel no saben nada, pero sí que es cierto que el teatro se inauguró efectivamente en otoño del año 73. En otra carta a Ruiz Ramón, aquí el tipo de letra se ha descuadrado, pero bueno, lo que me interesa es el proyecto editorial de poesía. Este proyecto es anterior a los primeros versos que publica Romero Esteo, que si no estoy mal informado, ocurren en verano del 75 en Papeles de Son Armadas, ¿no?, una selección del libro de las hierofanías. Ese proyecto poético, pues no parece, vamos, hasta donde yo he llegado, tampoco llegó a publicarse en alemán, porque antologías de lírica española o no llegan hasta la contemporaneidad de entonces o no incluyen a Romero Esteo, y tampoco hay mucho material, creo. Por esa fecha, Wellward ya había publicado la versión inglesa de Spanish Underground Drama, pero bueno, eso quizá lo dejamos para la conversación con M. Serrano, para no perder tiempo aquí. De la visión europeísta de Romero Esteo dan cuenta un par de reseñas para prensa, para el Nuevo Diario, ¿no? Romero Esteo hablaba de libros, muy influido probablemente por su formación en la Escuela de Periodismo de la Iglesia y por su formación como sociólogo y en ciencia política también, ¿no? Hasta el punto de que los primeros meses del Nuevo Diario son más hablando de ensayo sociológico y filosófico que de literatura propiamente dicha. En la reseña el Estado federal no terminado, ¿no?, lecciones y actividades y lecciones europeas, ¿no?, de Hallstein, de Walter Hallstein, dice: al acceder las masas en toda Europa a un nivel de cultura cada vez mayor,
la sensibilidad nacional de los pueblos no se alimenta ya precisamente ni de símbolos retóricos ni de símbolos abstractos. Pugna por arraigar en lo concreto, en lo muy concreto. Y se hace preguntas, hasta ahora insólitas, como las de por qué tantas fronteras, tantas monedas nacionales, tantos trámites y papeleos de nación a nación, en sintonía un poco con la vía aperturista que intentó el régimen entonces, ¿no?, a finales del franquismo. Y el libro de Samson, Los Nuevos Europeos, pues destaca, y es cita de Miguel, la gran tragedia europea, la multiplicidad de fronteras que significan un despilfarro de energías y convierten prácticamente estériles una gran cantidad de esfuerzos, por ejemplo, en el campo de la investigación, y el gran peligro, que Europa pierda la diversidad a todos los niveles, que no es precisamente su fuerza básica. El gran hándicap, el mental gap, el hueco mental, no el technological gap. Vamos rezagados con respecto a los americanos, más bien mentalmente que tecnológicamente. Entonces, bueno, aquí Romero Esteo se muestra muy, muy proclive a una futura Unión Europea como si fue, ¿no? En España, en cambio, esto es simplemente anecdótico, hay divergencia en cuanto a la recepción de su obra. Porque Ricard Salvat, aquí en Telexpress, se muestra muy, muy elogioso, alabando la parafernalia de Sitges del año 72, aunque reconoce, curiosamente, que no asistió a la representación de Ditirambo, mientras que aquí Pérez de Oleguer, que es quien escribe esto para Yorick, habla de que, cita de Pérez de Oleguer, Romero Esteo posiblemente cuaje en autor, pero creo que debe replantearse muchas cosas y trabajar con humildad. Me interesa aquí, de esta foto de archivo, la nota de Miguel, ¿no? Como ves, silencio con respecto a todo el jaleo político, estético que originó el Parafernalia, y esas exclamaciones creo que son significativas. De la conferencia de Lázaro Carretera a la que asistió Fraga, que entonces era embajador en Londres, no voy a hablar demasiado porque algo se dijo el año pasado. De la Bienal de Venecia, pues tampoco quiero extenderme mucho. No voy a hablar de la traducción alemana de Paso Doble, que también es por esos años, que quizá Meyer Clason se desentendió de ella pues porque estaba trabajando en otras cosas en Portugal. De la gira americana de Ditirambo y de su éxito relativo, tampoco voy a hablar. Hay un artículo por ahí de Miguel Palacio sobre la posible conexión con la Guerra de los Rocks, que finalmente parece que no, o en el fondo da igual. Y llegamos, en el año 85, al punto culminante de esta primera etapa de Miguel, donde inicia, o sea, la bisagra hacia las tragedias de los orígenes, ¿no? El Consejo de Europa reconoce a Romero Esteo como el mejor autor teatral. No obstante, y he destacado en la cita esta, el compromiso que había con ese premio del Consejo de Europa es justamente, al margen del diploma, el compromiso del Consejo de someter a la consideración de sus países miembros la difusión y escenificación de la obra por toda Europa. Que algo insinuó Juan Gavilán con esto de que Jan Lang estuvo ahí proyectando. Tartessos iba a dirigirla Peter Brook, nada menos, iba a ser estrenada en el Festival de Aviñón, nada menos, ¿no? Que, igual podía haber sido el primero antes de Angélica Lidl, que ha sido la primera española que ha estrenado este año en Aviñón, ¿no? O sea, perdón, la primera que ha abierto el festival. Ya habían pasado por ahí Oratorio, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, de esto no voy a tocarlo porque en la comunicación del año pasado pues ya está, ¿no? Del proyecto Tartessos tampoco voy a hablar porque Juan Gavilán también hizo hincapié en esto. El asunto de la Expo mejor ni lo tocamos, ¿no? Y sí que hubo un último proyecto de Luis Vera, que de esto me informó muy amablemente Miguel Gil Palacio, a quien no localizo, pero bueno, que iba a contar con Stavros Dufeksis, que algo también se dijo. La cuestión del Nobel y estar en la antesala o no, de momento carece de importancia porque hasta el año 2034-35 las actas de deliberación del jurado de ese año no van a estar disponibles, con lo cual no sabremos si se tuvo en consideración para que Tartessos fuera galardonada con el premio Nobel, como solía decir, ¿no? Pero vamos, si lo dijo él, probablemente algo hay, ¿no? De la dirección en el Festival Internacional de Teatro de la ciudad, pues tampoco quiero hablar demasiado. En todo caso, sí me gustaría hacer justicia porque, bueno, que Romero Esteo hizo más por la ciudad que la ciudad por él, creo que es un hecho que debe ser restituido, porque la recepción que la prensa le dio, por ejemplo, a Deaf Man's Glance, ¿no? La mirada del sordo de Bob Wilson, que es
si recordamos, es el paseo de una madre hasta que asesina a su hijo, ¿no? Que hizo el propio Wilson. De hecho, la recepción de la prensa local fue horrible cuando Romero Esteo trajo a Málaga a lo más destacado de la vanguardia, no solo europea, sino mundial. Tanto es así que en la revista Actes Otes, perdón por mi francés, Irene Sadoz-Caguillón escribe que el Festival de Málaga, bajo la dirección de Romero Esteo, esto es del año 90, solo le quedaba un año a Miguel en el puesto, es el más interesante de cuantos se celebran en España. No obstante, cierto ostracismo, sobre todo el mandarinato cultural, vamos a llamarlo español, ¿no? Va haciendo que Miguel Romero Esteo vaya descreyéndose y su entusiasmo europeísta vaya apagándose, ¿no? Este artículo es un borrador que remitió a José Antonio Frías, que entonces era director de Sur, para publicarlo. Más o menos la frecuencia de colaboración en prensa con Sur venía a ser un artículo cada mes, 2 meses. En cambio, este desapareció, o sea, se quedó en el fax enviado. No sé si tiene que ver, pues, que eso, que hable de que Europa quizás no es la Europa con la que se había soñado 20 o 25 años antes, ¿no? Bueno, de hecho, es muy significativa su ausencia en este Congreso Internacional. Esto fue en el año 98. Ese es el programa que se anunció en prensa y Romero Esteo no aparece por ningún sitio. Eso se le clavó en el alma y, de hecho, llega a escribir en un papel de archivo, al margen de esta nota manuscrita, porque un escritor de tal altura, está hablando de sí mismo, no es para mantenerlo en el cubo de la basura, sino que debe ser publicitado a gran escala para que así irradie sobre todo el pueblo español actual. Y no remitir, por desgracia, como está ocurriendo hoy, a que por vía de pompas necrofílicas irradie sobre el pueblo español, pero a título póstumo, cuando ya esté bien muerto y enterrado, es decir, en la cuneta, como muy bien explicó Miguel Palacio en la presentación a este congreso, ¿no? Otro proyecto fallido, o de otro proyecto fallido, nos enteramos por Pedro Aparicio, alcalde entonces, en 2004, en 2008 ya no, pero bueno, alcalde durante mucho tiempo de Málaga y amigo personal de Romero Esteo, que dice en un artículo de Sur que con Michel Rocard tenía pensado difundir la obra de Romero Esteo para que la Comisión Europea nada menos tradujese la obra de idiomas comunitarios. Otro proyecto fallido de nuevo. No está mal ese recuerdo cuando, esto fue pocos días después de que a Romero Esteo se le concedan en 2 días, con 2 días de margen, el Premio Nacional de Literatura Dramática y el Premio Luis de Góngora, ¿no?, de Andalucía. Aquí al menos hubo un éxito parcial, ¿no? En este congreso que se celebró en París en 2007, un poco antes precisamente de la entrega de premios, Irene Sadowska, con quien ya mantenía correspondencia, pues gestionó la traducción al francés, parece que un poco mala, ¿no?, del Barco de Papel y de La Patética, y o sea, la relación de Miguel con los traductores precisamente pudo ser un lastre para el alcance que pudo tener fuera de España, ¿no? Probablemente porque el lenguaje es, no vamos a decir intraducible, pero al menos sí que es inimitable, ¿no?, como artefacto verbal. Sí se representó esta traducción del Barco de Papel en el 19 de octubre en el Teatro La Talente de París. También quiero hacer mención de la anécdota que contó Jordi Coca, creo que fue el jueves, ¿no?, hablando de la deliberación del jurado de los premios nacionales, como que Romero Esteo flotaba, en cierta manera, que merecía un reconocimiento y tuvo que ser él quien finalmente, pues parece ser que diese carta de legitimidad a ese galardón, ¿no? Incluso, voy terminando, en la tercera edición del Día de la Comedia del Arte, de nuevo, esto es una organización de la UNESCO, ¿no?, a Romero Esteo se le encarga un discurso para que se difunda por toda Europa. El discurso es del Teatro Fiesta y está en la web de esta organización, que es subsidiaria de la UNESCO. Aquí se presentó un cartel que me parece que está en el dossier de prensa, pero que yo recuerde tampoco se le dio mucha trascendencia a un discurso que, bueno, que casi parece el colofón a una carrera trufada de traspiés, ¿no? Pero bueno, cierro con esto porque, aunque sea anterior en el tiempo, esto lo escribe Rafa Torán
con ocasión de las 2 primeras publicaciones de la Biblioteca Romero Osteo, ¿no? Por Fundamentos. Aunque sea anterior en el tiempo, repito, el texto de Rafa puede servir casi de conclusión a este recorrido pues, un poco acelerado por su obra, ¿no? Porque ya que no supimos estar a la altura del talento de Miguel Romero Osteo en vida, sí que creo que le debemos al menos que la obra siga viva, como van a hacer por otra parte 2 representaciones, una en finales de febrero, principios de marzo, ¿no? De Lenteja y Garbanzos, la primera obra, y Juan Hurtado ha montado un paso doble que estrenará en mayo aquí en Málaga. Lo ideal sería que girasen y que, en fin, que hubiese más recepción crítica, ¿no? Y que de una vez por todas, pues la obra de Romero Osteo se incardine en ese canon que le fue tan esquivo, quizá porque lo que hizo fue reescribirlo a su modo personal y es lo que nos toca ahora, es decir, reorganizar el relato oficial trufado de envidias, puñaladas traperas y otras cuestiones que pauso aquí para retomar en diálogo con M. Serrano pues dentro de 2 o 3 horas, ¿no? Así que muchas gracias y nada.